El muchacho. Aleluya. Aleluya. Estrecho margen. Uno es 50,53 versus 49,47. Y el otro es 50,7 versus 49,3. Así que estamos ante una situación bien interesante. Pastor Günther me escribió de Alemania que también están orando allá por las elecciones. Así que vamos a ver qué va a pasar. Si nos dan el gobierno que nos merecemos o nos dan el gobierno porque Dios tiene misericordia. Amén. Al final del culto lo vamos a ver más. Hasta ahí no hay nada y oficial recién va a haber en 15, 20 días probablemente. Ok, en estos días pasaron un montón de cosas y le pregunté al Señor por qué. Y si nos quiere decir algo con tanto revuelo y con tanta confusión en la vida de muchos. Me recordé, como muchos de nosotros recibimos una palabra clara del Señor acerca de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en el campamento. Pero en el caso de muchos, parece que se olvidaron o definitivamente no hicieron lo que yo les dije. Anótenlo. ¿Cuántos de ustedes se anotaron lo que el Señor les dijo en el campamento? Ajá. Wow. De 50 que estuvieron. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me olvidé, pastor. Ay, no lo toma en serio lo que usted dice. Yo me acuerdo de la mayoría porque sé de lo especial que es. Lo especial y lo precioso es cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te habla de lo que quiere hacer contigo. Yo me acuerdo como si fuera el día de hoy. ¿Cómo fue? Yo se los conté. ¿Cómo fue cuando Dios me llamó? Y cuando me dijo lo que iba a ser mi tarea para los próximos años. Eso fue hace más de 40 años y... No tanto, más de 35 años. Pero todavía lo tengo bien presente. Y me preocupa que a ti te pasa de largo. Y parece como que Dios te lo tiene que recordar una vez al día de lo que te dijo. Pero como dije, no sé si es por exceso de cariño o de amor o simplemente por falta tuya de aprecio, de no tomar en serio lo que eso significa para ustedes. Porque también los que no estuvieron en el campamento no se salvan, ¿eh? Porque si tú viniste acá a la iglesia y vienes acá a la iglesia y llevas años acá en la iglesia, en las diferentes reuniones o conectados por internet, han recibido avisos claros de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿O me lo vas a negar? La pregunta es, ¿somos olvidadizos? ¿Qué? Tenemos desprecio a algo que Dios nos ha hablado. Obviamente, tenemos que ver primero
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Porque Él es el que te llama. Y te digo más, hay muchos que creen que ese llamamiento incluso es irrevocable. ¿Qué significa eso? Que una vez que Dios te lo ha dicho, Él lo va a hacer. El problema es que la Biblia también conoce gente que destruyó lo que Dios les dijo que iba a hacer. Fíjate, te puedo nombrar dos que después vamos a volver. Dios lo llamó a Saúl para ser rey de Israel. Y terminó yéndose a una bruja para saber qué iba a pasar con su vida. Eso es probablemente de lo más bajo que puedes hacer. O otro lindo compañero de viaje que tienes si haces como él. Judas Iscariote, llamado a ser discípulo, lo tiró. La pregunta es si tú quieres que eso sea Saúl o Judas sean compañeros de cuarto tuyo. O si eres mujer, Saúla y Judasa, para que no haya mezcla rara. Yo prefiero estar en la presencia de otra clase de gente. Efesios 4:1 dice, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, es Pablo el que escribe, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque ustedes han sido llamados por Dios. La pregunta que te tienes que hacer, ¿estoy viviendo digno a lo que Dios me dio? O mi agradecimiento o mi honor a lo que Dios me dio me dura media hora. Hay una parte de la santidad del llamamiento que exige una respuesta coherente. Pablo nos ruega que nuestro estilo de vida diario esté a la altura del honor y de la pureza que representa haber sido llamados por el Señor. Primero de Pedro 2:9. Eso es al final de la Biblia, primero de Pedro. Y les recomiendo traer su Biblia. ¿Quiénes trajeron? A ver. Chévere. Primero de Pedro 2, más que cuando no conocen, ayuda a tenerlo en libro porque a uno se acostumbra. Ahí se veía. Pero ustedes, primero de Pedro 2:9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Dilo conmigo, soy una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Fíjate, ¿no? Por eso pueden mostrar a los demás la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Porque eso es importante, porque define lo que es santidad. Santidad significa ser separados para Dios. Donde Dios nos llama a nación santa y posición exclusiva, la Biblia resalta que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos sacó de la oscuridad. Y Romanos 12:29, a eso ya lo dije, dice, pues los regalos de Dios y su llamado son irrevocables. Su llamamiento es tan sagrado y firme que Él no cambia de opinión. Eso debería producir un profundo temor reverente, porque Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir y Dios no cambia. Quiero que vuelvas a revisar. En un momento cierra tus ojos ahí donde estás.
y vuelve a revisar. ¿Cómo tomaste lo que Dios te dijo? ¿Sobre lo que quiere hacer con tu vida? ¿O para qué estás en ese mundo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo casi de todos. ¿Pero tú te acuerdas de lo tuyo? ¿Lo que Dios te dijo? Y no sé si te llena con un poquito de tristeza. A mí por lo menos lo hace. Que has hecho tan poco con lo que Él te dijo. Me parece súper tremendo, puedes abrir los ojos de vuelta. Me parece súper tremendo que tú y yo tenemos la posibilidad de no solo vivir, sino de vivir con un propósito, un destino y un sentido en nuestras vidas. Tú puedes ver una red tras otra. Hay miles de personas que no saben para qué están. No saben para qué están en ese mundo, entonces prueban cualquier cosa. Intentan por cualquier lado encontrar una solución, encontrar una meta, encontrar algo por el cual vale vivir. Porque si no, mejor irse rápido. O hacerse musulmán, a lo mejor como hombre te dan por lo menos 72 vírgenes cuando llegas ahí al paraíso. Esa tontería, no sé de dónde la sacaron. Pero es horrible. No saber para qué estás te hace siempre tomar decisiones equivocadas. Porque dependes de tus amigos, dependes de gente que ni te conoce bien, dependes de ideas. Me puse a pensar algunas cosas que escuché antes de estas elecciones. El otro día hasta me gasté 15 minutos en escuchar a Antauro Humala. Muy pocas veces he escuchado a una persona tan loca como él hablando. No puede hilvanar ni una frase detrás de la otra que tenga sentido entre sí. Habla como una catarata. Ayer en el programa con Gabriel de Pentasgal nos mencionó un peruano que estudió en el Irán y después de haber sido cristiano católico se hizo musulmán, fanático. Y está enseñando en el sur del Perú para que la gente se convierta al islamismo. Apoya fervientemente a Pedro Castillo y a Roberto Sánchez. Y uno se pregunta, ¿cómo hace? A mí me sigue pareciendo el honor más grande que tengo. Es que Dios se decidió usar a Rubén con sus errores, con sus problemas, con sus manchas, con sus incapacidades, pero tomó una decisión allá arriba en el cielo y dijo: a este lo voy a usar, a este lo voy a usar. Yo no lo haría, por si acaso, yo no lo haría. No, pero pastor, usted es buena gente. No me conoces como él me conoce. Pero lo hizo igual. A mí me parece tremendo. Me dio un propósito, me dio un destino, me dio ganas de vivir y me da todos los días ganas de vivir y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y no dependo de las circunstancias. Esta semana tuvimos reunión con la gente del edificio que nos gusta.
Pero yo me di cuenta que ya no estaba apurado en tener que firmar el contrato. No estoy diciendo que no lo vamos a firmar, pero no estaba apurado. Porque primero tenemos un año todavía de parte del ministerio, pero eso pasa rápido. Pero segundo, volví a encontrar ese eje. Dios sabe. Y el responsable de la casa, el responsable de todos nosotros es Él, ¿verdad? Si yo me tengo que hacer responsable, ustedes pierden, porque no podría. El responsable es Él. Y Él sabe cómo hacer. Yo sé que a veces a ti te importa mucho lo que haces. Y eso es importante, no estoy diciendo eso. Pero lo más importante es saber que Dios me llamó para hacer lo que hago. Porque la mayoría de ustedes podría hacer cualquier otra cosa, probablemente también muy bien. Pero yo estoy tan feliz que nunca o no tuve que hacer carrera en el banco. Probablemente hubiera ganado mucho más dinero. Probablemente ya tendría mi propio edificio, mi BM para llevarlo a la casa de la ex taller de Aaron, M5, con todos los chichecitos. Cuando entras me saluda con la voz de inteligencia artificial. Me dice, buenos días Rubén, ¿qué quieres escuchar hoy? ¿A dónde quieres ir? Y después suelto el manubrio y se va solo. Pero no me atrae para nada, comparando con lo que Dios me dio. Tener que pelearme con chicos que no me hablan. Y cuando les pregunto me dicen, no pasa nada. No tengo ganas. Con otros que no me hacen dormir de noche. Pero no lo hago por los chicos. Lo hago por Él. Porque entendí, Él me llamó. Él me llamó. El llamado que me dio es más importante que cualquier otra cosa. Pero quiero que veamos juntos y encontramos en la Biblia algunas advertencias severas sobre hombres y mujeres que recibieron un llamamiento igual sagrado como el tuyo, pero cuyas decisiones, carácter o desobediencia terminaron por destruir, corromper o truncar el propósito divino. El primero, Saúl. Ya hablamos de él, ¿verdad? El rey Saúl fue el primer rey de Israel, elegido y ungido directamente por Dios. Yo tengo una prédica acerca de eso, que él se esconde y que no quiere. Lo único que quiere es encontrar las burras de su tío. Buscas en internet y lo vas a encontrar, la prédica sobre Saúl. Tenía el respaldo divino, pero tenía una necesidad enorme de ser aprobado por la gente a su alrededor. Y al final el querer que la tenía clara, lo destruyeron. Lo voy a volver a decir. Tenía respaldo divino, pero su necesidad de aprobación de la gente a su alrededor, o de sus amigos, o de sus conocidos, sus compañeros, o quien sea. Y al mismo tiempo, la Biblia dice autosuficiencia. Su pensar que no necesito todo eso, lo destruyeron. ¿Cómo destruyó su llamado? Primero, en 1 Samuel 13, ofreció un sacrificio
que no le correspondía. ¿Qué quiere decir eso? Él hacía algo que no era de él para hacer. En ese tiempo, los profetas tenían autorización de hacer esa clase de sacrificios. Pero Saúl creyó que él sabía, que él podía. No va a pasar nada, no va a hacer nada malo. Y la segunda cosa, desobedeció directamente una orden de Dios cuando Dios le dijo: destruye todo lo de los amalecitas. Y él perdonó al rey y quedarse con la mayor parte del botín, bajo el pretexto de poder ofrecérselo a Dios. Eso es 1 Samuel 15. ¿Cuál fue la raíz del problema? Su rebeldía y su orgullo. Escucha, a lo mejor te encuentras ahí. Si no te encuentras, te puedo ayudar. Vienes y me pregunta: pastor, ¿dónde me ve? Y te lo digo. Saúl valoraba más su propia opinión. ¿Te parece conocido? Y el aplauso del pueblo, el aplauso de tus amigos, de tus conocidos, de la gente de la casa o de quien sea, que la obediencia exacta a la voz de Dios. ¿Y cuál es el veredicto para los Saules de este tiempo? ¿Qué le agrada más al Señor? 1 Samuel 15, 22 y 23. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas y tus sacrificios? ¿O la obediencia a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión, o sea, la entrega, el sujetarse a la palabra, es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, o sea, lo que le dice el profeta aquí: si tú eres rebelde, tú eres una bruja o un brujo, porque eso es hechicería y brujería. ¿Y no te has dado cuenta? Cuando estás en esa cosa de no querer hacer lo que sabes que tienes que hacer, empiezas a maniobrar, a mentir, a meter cosas, a sacar gente, meter gente, todo para manipular el asunto para que no quede tan mal. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que como tú has rechazado el mandato, el llamado del Señor, Él te ha rechazado como rey. Primer personaje es Saúl. Vuelvo a decir, su problema: la rebelión y el orgullo. Segundo, Sansón. Sansón es la falta de carácter, de no querer trabajar en su carácter y el descuido de las promesas. Sansón fue consagrado como nazareo desde el vientre de su madre, o sea, su mamá se lo prometió al Señor. Un llamamiento santo para comenzar a liberar a los Israel de los filisteos. Y Dios le otorgó un poder sobrenatural ligado a su voto, su promesa de consagrarse a Él, a Dios. ¿Cómo destruyó su llamado? Sansón vivió una vida de autocomplacencia. Cuidó su cabello, se arreglaba, pero destruyó el corazón de su llamado al involucrarse con mujeres paganas, tocar cosas impuras y finalmente confiarle el secreto de su fuerza a Dalila. Jueces 16. Terminando el proceso, fue capturado, cegado, esclavizado y murió cometiendo suicidio. Porque lo amarraron ahí en el templo de un Baal y volvió a agarrar, pidió al Señor de tener de vuelta su fuerza y tumbó el templo con él adentro. Suicidio. ¿Cuál fue la raíz del problema?
en vocabulario de hoy, ese te va a doler. La falta de dominio propio. Dilo conmigo, la falta de dominio propio. Sansón pensó que los dones de Dios operaban independientemente de su santidad personal. Trató su llamamiento como un privilegio para su placer y no como una responsabilidad sagrada. Yo me lo imagino, Sansón dando vuelta ahí, siendo juez. Yo soy el más fuerte, más poderoso. Estaba jugando ahí con la, ¿cómo se llama esa cosa? Con la quejada. ¿La quijada o queja? Quijada, ¿no? Con la quijada le voy a dar un cachetazo a este volaba de acá hasta ahí al final y él riéndose, mira la fuerza que tengo, mira todo lo que puedo hacer. Y él no tenía esa fuerza para hacer eso. Él tenía esa fuerza para cumplir el llamado que Dios le había dado. Pero su carácter no encajaba con lo que Dios quería hacer con él. Su carácter no encajaba con lo que Dios le decía. Cuando Dios me comenzó a hablar sobre los niños de la calle, y cuando comenzamos a trabajar en Argentina con los chicos, fue una escuela durísima para mi carácter. De calentón, de molestarse rápido, de enojarse. Fue difícil. Yo me acuerdo que tenía 90 minutos un muchacho de 11 años, frente a mí en la puerta de la casa de los niños en Buenos Aires. El tipo tenía una botella, la cortaba en el cordón y 90 minutos, te voy a matar, te voy a matar. Y daba vuelta alrededor mío para ver dónde me podía clavar la botella. Y lo único que había hecho es decirle que no le iba a dar pan ni agua porque no tenía ganas de dárselo. Y él me decía, tú me lo tienes que dar. Y dije, no, es mío y yo no tengo que. Si yo lo hago porque quiero, pero ahora no quiero. Y empezó, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Dios tuve que entrenar mi carácter. Pero si yo iba a ser responsable de casas de transformación, yo necesitaba trabajar mi carácter. Si yo iba a ser alguien que Dios puede usar y Dios quiere usar, yo tenía que trabajar en mi carácter. ¿Cómo lo tenía que hacer? Sansón, pero no lo hizo. Se aprovechó de lo que tenía y gastó lo que Dios le había entregado de manera tonta, de manera inaceptable para el Señor. Y terminó matándose. El veredicto, Jueces 16:20. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y cuando se despertó pensó, haré como antes, me libraré de ellos. Pero escuchá lo que dice ahí, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú tienes un problema de dominio propio, tú no te das cuenta cuando el Señor ya no está. Porque tú crees que lo puedes solucionar a tu manera, en la forma como tú crees que se puede. El tercer ejemplo es el rey Salomón. Lo voy a hacer más corto porque habla de la tolerancia de la idolatría. Salomón era un hombre sabio, Dios le había dado sabiduría. Pero a pesar de su sabiduría, no encontró la mujer de su vida, por eso tuvo unos miles y todos de diferentes lados. Y al final permitió que instalaran altares para otros dioses
en la tierra que Dios le había dado para cuidar. La raíz del problema de Salomón era las alianzas equivocadas y las concesiones morales. Se juntó con gente que no le hacían bien. Esta semana hicimos un seminario para los jóvenes de Guayaquil. Y yo les dije, el primer filtro que tienes que tener cuando piensas en una persona como pareja, es tú tienes que ver si esa persona te hace mejor persona a ti o te tira para abajo. Puede ser súper guapa, hermosa, cristiana, en mi caso hombre, como hombre, súper guapa, hermosa, cristiana, todo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿esa persona a mí me ayuda para ser mejor? ¿Esa persona me empuja para ser mejor? ¿O es la persona que me lleva a mentir a mis amigos, que me lleva a mentir a la gente que me cuida, me lleva a mentir a mis padres? Si ese es el caso, no es tu pareja. Pero no solo vale para parejas, como vemos acá. Salomón se juntó con un montón de mujeres, pero no sacaron la mejor versión de Salomón. Al contrario, le ensuciaron cada vez más, que llegó a un punto donde él mismo no sabía a qué Dios tenía que adorar. El cuarto, Judas Iscariote. Era uno de los 12 apóstoles. Caminó con Jesús, vio los milagros, sanó enfermos y predicó el reino. Su llamado era ser una de las columnas primitivas. Pero, ¿cómo destruyó su llamado? Juan 12:6. Tuvo una agenda oculta. Mientras fingía ser discípulo, robaba de la bolsa de dinero común. Y al final vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Al ver las consecuencias, en lugar de arrepentirse y buscar la gracia, se suicidó. Fíjate, Judas estuvo cerca de la luz, pero prefirió la oscuridad. Prefirió hacer las cosas escondidas. Aunque estuvo cerca de Jesús, no cambió su corazón, porque nunca se rindió realmente a Él. Y el quinto, Giezi. ¿Se acuerdan de Giezi? Pocos, ¿no? Era el siervo de de Eliseo. ¿Se acuerdan de Naamán? El de la lepra que vino de afuera y que fue a ver a Eliseo y le dijo que se bañara en el Jordán y se enojó. O dije, este me va a mandar al río ese sucio, que hay unos ríos mejores. Y su empleado le dijo, hazlo igual, porque más que quedar sucio no va a pasar. Puede ser que hasta te sanes. Y fue y quedó limpio. Y regresó y le dijo a Eliseo, ¿cuánto te pago? ¿Cuánto te doy? Ya vino con un montón de regalos y Eliseo le dijo, ándate, no quiero nada de eso. Y Giezi, que era el empleado de Eliseo, fue detrás de él. Y dijo, dame. Si mi amo no le gusta pedir, pero necesitamos. Y se quedó con plata y con las ropas. Segunda de Reyes 5, si quieres. Puedes verlo. ¿Sabes? Eliseo, ¿cómo se transformó en profeta? ¿Se acuerdan? Le seguía a Elías.
¿No crees que la idea del Señor era que Giezi le siguiera a Eliseo? Por eso estaba ahí. Mismo rol, misma posición. Pero lo perdió todo, ¿por qué? Porque se quería hacer rico rápido, a costa del ministerio. ¿Y saben lo que le pasó? Segunda de Reyes 5:27, escuchen bien. Por lo tanto, la lepra de Naamán los herirá a ti y a tus descendientes para siempre. Y cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, tenía la piel tan blanca como la nieve a causa de la lepra. A Giezi se le traspasó la enfermedad de Naamán por haber querido aprovecharse de jugar con el llamado que Dios le había dado. Tremendo, ¿verdad? Es un buen tema para predicar el próximo domingo sobre Giezi. O sea, primero, la unción no sustituye la obediencia. Dios prefiere el sometimiento del corazón antes de las grandes hazañas. El talento sin santidad es destructivo. Los dones ministeriales pueden funcionar por un tiempo, pero si la vida privada está corrompida, el final es la ruina. Sansón. Y las pequeñas concesiones traen grandes caídas, como en el caso de Salomón y Judas. Nadie destruye su llamado de la noche a la mañana, sino es un proceso de desvíos sutiles. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado, me guardo algo, me cuido algo. Una vez metió la mano en el bolsillo, en la bolsa de dinero de Jesús, Judas, porque tenía que pagar una cuenta que le quedó en casa todavía pendiente. No pasa nada, la próxima semana lo pongo. Y se olvidó. Y al mes otra vez. Y al mes otra vez. ¿Se entiende lo que digo? Pero obviamente también hay ejemplos buenos. No solo vamos a hablar de los ejemplos malos. José recibió un llamado profético desde joven a través de sueños. Dios le habló que iba a ser un gran líder, que iba a salvar a toda la nación, que todos se iban a arrodillar delante de él, hasta el papá. Eso fue que los hermanos se volvieron locos, lo querían matar. Pero antes de llegar a ese lugar tuvo que pasar por la esclavitud y la cárcel. Pero porque es un buen referente. Su prueba de fuego, en el caso de José, llegó cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José no cuidó su llamado por miedo. No cuidó su llamado por miedo a ser descubierto por los hombres, sino por reverencia a Dios. Dice que cuando la mujer de Potifar lo agarró para jalarlo a la cama, se fue desnudito porque le dejó la túnica ahí tirada. Y yo no creo que Potifar tenía una mujer fea, pero José estaba claro en eso. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Una integridad absoluta. José entendió que el pecado no solo daña a las personas, sino que es una ofensa directa a su relación con el Señor. Génesis 39:9 dice: nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada excepto a usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo? Será un gran pecado contra Dios, le dice a la mujer de Potifar. No le dice, no, contigo no quiero nada. No, dice, eso sería un pecado delante de Dios si yo me meto contigo. Porque me han confiado algo. Daniel, de eso habló Jesús la semana pasada.
tomó una decisión de no contaminarse. Eso tiene que ver con una disciplina espiritual y firmeza en las convicciones. No negoció sus principios por comodidad, sueño o estatus social. Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de oficiales para comer otras cosas en su lugar. Tercer buen ejemplo es Moisés. Fue creado en el palacio del faraón, con acceso a toda la riqueza, el poder y la educación de la nación más rica de la época. Pero su llamado verdadero era pastorear y liberar al pueblo de Israel. A diferencia de Salomón o de Judás, que se dejaron cegar por las riquezas y los placeres, Moisés renunció activamente a todos esos privilegios, porque pensó más en liberar al pueblo de su sufrimiento al del lugar que él tenía. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, cuando ya fue grande, rehusó a llamarse hijo del faraón. Perdón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres temporales del pecado. Prefirió ser maltratado y consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibía. Cuarto ejemplo, Timoteo. Timoteo era un pastor joven que enfrentaba críticas por su edad y grandes desafíos doctrinales en la iglesia de Éfeso. Su llamado era continuar el legado de Pablo. Pero él escuchó y aplicó las enseñanzas que le había dado Pablo. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Estaba dócil, no era terco, no era autosuficiente, no pensaba que la tenía todo clara, sino buscaba ayuda donde la necesitaba. Entendió que un ministro joven solo se gana el respeto mediante el ejemplo de una vida santa. 1 Timoteo 4, 12 y 16 dice: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Ten cuidado cómo vives y de lo que enseñas. Permanece fiel a lo que es correcto. Y el quinto ejemplo positivo es el apóstol Pablo. Segunda Timoteo 4, 7, 8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y permanecido fiel. Ahora me espero el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. No se quejó. No se quejó de seguir a Jesús. No se quejó de lo que le pedía que tenía que hacer. Nada de eso lo logró desviarle de su asignación. Nunca miró atrás. Incluso él dice que eso es basura, lo que tenía antes en comparación de lo que tengo ahora con el Señor. Cuando uno ve esos referentes positivos, hay tres características que tienen en común o que me llamaron la atención. Uno es, especialmente José, tenían temor de Dios en privado. Nadie se hubiera dado cuenta si se hubiera metido con la mujer de Potifar. Nadie se hubiera dado cuenta.
Y nadie se hubiera atrevido a decir algo porque es la esposa del jefe. Pero él tenía temor en privado de Dios. Y sabía que la santidad comienza donde nadie los ve. Esa gente que mantuvo su llamado y no lo destruyó, establecen límites claros. No coquetean con la tentación, ni con el sistema del mundo como lo hacía Daniel. Están dispuestos a sufrir por el llamado. Entienden que el propósito de Dios vale más que el dinero, la fama o la comunidad. Para preservar el llamado y no destruirlo, el talento no es suficiente. Se necesita disciplinas espirituales y de carácter. Los personajes bíblicos que triunfaron no lo hicieron por tener superpoderes, sino, y ahí vamos al 3x3:30, sino desarrollaron hábitos intencionales que protegían su relación con Dios. ¿Cuáles son esas disciplinas fundamentales que actúan como un escudo para tu palabra? El primero, yo lo llamo el filtro de José. Eso de los filtros lo aprendí en el seminario que hablamos. Esa disciplina es la disciplina de la integridad en lo secreto. Esa disciplina consiste en alinear tus acciones privadas con tus confesiones públicas. Lo que haces en casa, lo que haces donde nadie te ve, también concuerda con lo que dices cuando todo el mundo te ve. Eso es entender que el llamado que Dios te da no es solo en el altar o en frente a la gente, sino el llamado de Dios es cuando estás completamente solo también. ¿Cómo se hace? Cortar de la raíz los pensamientos y situaciones que te guían a un compromiso moral. José no se quedó a discutir con la esposa de Potifar, huyó. La disciplina aquí es la huida estratégica y el rechazo inmediato a la tentación. 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque el pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Primera disciplina es ser íntegro en lo secreto, de cortar pensamientos y alejarse de situaciones que te guían a una situación donde tienes que hacer cosas que saben que están mal. Como pasó con José. No empezó a ver cómo hago o a discutir con la señora. Vio su intención y se fue. No se quedó ahí para ver qué iba a pasar o hasta dónde aguanta, como lo hacemos nosotros muchas veces. Huyó. La segunda disciplina es la de la resolución temprana. Esa disciplina consiste en tomar decisiones antes de que lleguen los problemas. Porque a veces cuando vienen los problemas o cuando la cosa se pone complicada, no sabemos qué hacer. Entonces, como lo hizo Daniel. Si Daniel no dice desde un principio: no voy a comer nada de que me ofrecen, si no lo hace como lo hacemos nosotros. O sea, las papas sí las como. El pollo también lo puedo comer. Y cuando hacen anticuchos, también. Si no dice: yo no voy a comer nada que prepara esa gente. O sea, yo tengo un ejemplo para mi vida. Acá en el Perú hay brebaje para todo. Chancapiedra, chupa sangre, no sé qué más cosa.
Y si tú vas a los mercados, hay unas señoras ahí que tienen como 25 botellas. Cada brebaje es para una cosa. Esa hierba es para esto, esa hierba es para esto, esa hierba es para esto, esa hierba es para el otro. Y desde el primer día que llegué al Perú, el Señor me dijo, no quiero que toques nada de eso. A mí me lo dijo, no digo que a ti te lo dijo también. A mí me lo dijo. Pero eso me evita problemas. Tengo piedras en los riñones y lo más fácil sería ir y buscarme un chancapiedra. Puede ser hasta que funciona. Pero yo no sé, y tú no sabes cómo hacen esos brebajes y si no los pasan por una bruja para que funcionen mejor. Es muy simple. ¿Se entiende? Es un ejemplo para decir, esto no. Yo no, desde que vivo bien con el Señor, no he ido más a una discoteca, por ejemplo. Porque de esa manera me evito problemas. De esa manera me evito lío. No, pero voy un rato para ver cómo es en el Perú. Mis amigos van, o puedo usar otro ejemplo, ese es un ejemplo, no se refiere a nada real. Pero no lo hago, porque sé que eso no me hace bien. Y para no estar en problemas después ahí metido y ver por dónde me voy y qué hago, ya desde el principio, no. Los chicos saben que nosotros hacemos siempre lío por el tema de los bailes. La decisión que nosotros tomamos es antes de que comiencen a bailar, miremos bien qué hay. Eso hasta yo diría nunca, pero bueno, miremos bien para qué sirve y cómo es y de dónde viene. Porque el 98% de los bailes acá tienen que ver con el ocultismo. Entonces no nos metemos. No, para la marinera. Bueno, de esa no sé ahora mismo para qué sirve, pero bueno, es otra cosa. ¿Pero se entiende? Entonces, antes de meterme en problemas, lo limito antes, como lo hizo Daniel. ¿Saben qué? Rey y el que prepara la comida, no me den nada de la comida de ustedes. Yo me hago la mía. De esa manera yo no me pongo en problemas. Y los desafío todavía. Si de un mes yo no me veo igual que los tuyos o mejor, ahí sí tenemos que ver qué hacemos. Y el jefe, el chef de 5 estrellas ahí del rey estaba frustrado porque el otro comía hierbitas y granitos y esas cosas nomás. Y estaba con un mejor semblante que todos los otros que comieron las cosas ricas que él les preparó. Y estaba como que, ¿cómo es esto? Pero no se metió en problemas. Sabía. Eso se llama la disciplina de la resolución temprana. Dilo conmigo. La resolución temprana. La tercera disciplina es la disciplina de la oración consecuente. 3:30. Hábitos. Leer la Biblia en la mañana. Tener tu tiempo fijo de oración. Ay, pero hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado. Fue la ventaja de Daniel y de Jesús. ¿De Jesús también? Sí. Porque tenían horarios establecidos donde oraban. Y truena, llueve, cae nieve, viene la suegra o lo que sea, es mi tiempo de oración. Es mi tiempo de lectura bíblica. Porque eso no es una cosa se activa en la crisis. Muchos de nosotros tenemos oración 9:11. La de emergencia. Señor, por favor. El Señor dice, sí, está bien, pero yo te quiero ver todos los días. Yo quiero hablar contigo todos los días. Quiero que pases tiempo conmigo todos los días. Otra vez devocional. Quiero pasar tiempo contigo todos los días. Ese es el Marcos 1:35, Jesús. A la mañana siguiente, antes del amanecer.
antes del amanecer. ¿Eso a qué hora es acá? Como a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Antes del amanecer? Entonces, antes del amanecer, 5 de la mañana, no estoy mal. ¿A cuántos los puedo despertar a las 5 de la mañana para orar? Y lo hacen con alegría y con gozo, sabiendo que me hace bien. Si Jesús lo hacía, o sea, no se puede decir que Jesús no trabajó, ¿verdad? ¿Eh? Sí, y no andaba en scooter, no andaba en auto, no andaba en moto, andaba a pie. Y a veces en burro, ¿ok? Pero ¿cómo se aplica ese principio? Reservar un tiempo y un lugar específico, y no es tu cama, en tu agenda diaria que le pertenecen exclusivamente a Dios. Y blindo ese espacio de distracciones, del teléfono o del trabajo. La cuarta disciplina es la disciplina del enfoque eterno. Es la capacidad voluntaria de decir no a las ganancias, la fama o los placeres inmediatos para asegurarme una recompensa eterna. Los ojos espirituales para poder ver cosas. ¿Cómo se aplica? Estamos hablando de tu llamado. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes? Cada decisión que hemos tomado con la pastora Fabi, el último o el primero, como quieras, el decisivo sí o sí, era lo que estamos por decidir, afecta a nuestro llamado de la manera positiva o afecta el llamado de manera negativa. Cada oportunidad de poder hacer esto, poder hacer lo otro. Por ejemplo, como lo de la radio. Es chévere. Y trabajamos el lunes, estuvimos 6 horas grabando. Tenía la boca fruncida de hablar tanto. Tuvimos que cambiarnos 3 veces para tener ropa para cada ocasión. Porque esa vez sí también va a salir y por TikTok y por todo eso. Esperemos que no sea con la misma imagen vieja que siempre nos ponen. Pero bueno, creemos que sí. Pero la primera pregunta que nos hacíamos, ¿eso encaja con lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque sí puede ser que nos da fama y que nos conozcan. Ay, pastor, lo vi en la tele, lo vi en esto, lo vi en lo otro. Bueno, está bien. A lo mejor el próximo domingo estoy en la plataforma frente a 20,000 personas. Casi seguro va a venir la prensa y los diarios. A lo mejor salgo en una foto en alguno de los diarios, al lado de Keiko o al lado de Roberto Sánchez, ahí me escondo. Pero la realidad es que no busco eso porque sí, porque tiene que ver con nuestro llamado. De mover el pueblo de Dios para que ame a Israel. La disciplina y el don del don y la mente. Ese es el de Timoteo. Leer y meditar las escrituras diariamente. 3:30. Acá está. Acá está. Ahora sabes por qué te inscribiste. Te inscribiste para aprender a cuidar tu llamado. Te inscribiste para saber cómo hacer para no volver a estar en el lugar donde no sabes nada, donde piensas que no sirves para nada, donde piensas que no hay nada para ti y donde estás confundido o confundida. Desarrollar esas disciplinas a lo mejor suena difícil al principio, pero te garantizan que la unción y el llamado de Dios
empiezan a crecer y reflejarse en tu vida personal y reflejarse en tu vida cómo te manejas, reflejarse en de qué manera tú procedes. ¿Cuál de esas disciplinas es la más desafiante para ti? ¿Es la disciplina de que lo que vives en secreto, donde nadie te ve, todos pueden ver? Como en el caso de José, que huyó antes de meterse en problemas. O a lo mejor la tuya es la de Daniel, la de la resolución temprana. Esto y esto y esto no lo hago. Suena, mis amigos todos van, mi familia va, no sé. Yo decidí no. ¿Por qué? Porque no quiero estar en la situación, en el momento, tener que resolver rapidito, porque es mucho más difícil. Tengo miedo de ir a hacer, qué sé yo, tengo miedo de ir a un lugar donde se baila, no tengo miedo, pero no me quiero exponer a tener que tomar decisiones ahí, porque hay otras cosas que se mueven ahí también. Entonces lo evito directamente, ya está. La disciplina de la oración constante o consecuente. Tener un tiempo y un lugar específico donde todos los días Dios sabe que tú vas a venir. O la disciplina del enfoque eterno, que tiene que ver con no mirar lo que te da gusto ahora, sino mirar más allá. Estaba jugando con Naomi ahí cuando dio su testimonio con su viaje a Alemania. Cuando decía, ya tenemos casi la mitad, y yo estaba renegando antes. Porque perdió la visión que quería. Y ella sabe, y no estoy mintiendo, que es su sueño hace años. Y se está dando una posibilidad. Pero si yo me quedo me faltan 50 euros o me faltan 500 euros, porque los pasajes son carísimos ahora en este momento por el Mundial, gracias al fútbol, aunque si los alemanes regresan temprano, a lo mejor los pasajes para allá, también verano, ¿no? Verano y Mundial. Pero de atreverse a creer, de no mirar el placer momentáneo. Yo me acuerdo que conocí gente acá que el lunes cobraban y el miércoles ya no tenían plata. Porque lo primero que hacían es invitar a todos sus amigos a comer pollo a la brasa. Y no quedaba nada. Y el resto del mes era... ¿Por qué? Porque no usaban la disciplina de Moisés. De mirar a la meta. De mirar a lo que Dios quiere hacer conmigo. Disciplina del don y la mente. Estudiar la palabra y alimentar mi llamado. Darle cuerpo. Estudiar cómo lo hago para que sea más fuerte, para que pueda alcanzar más personas, que me puedan ver de mejor manera. Pequeño ejemplo. Tuve que aprender a hablar peruano. Porque cuando hablaba como argentino, la gente me miraba mal. Y yo quería ganar su corazón. Ahora voy a Argentina y se ríen de mí. Porque hablo de tú en lugar de vos. Digo pollo en lugar de pollo. Y voy por la calle, no por la calle. Pero yo entendí, si quiero alcanzar a los peruanos, tengo que hablar con los peruanos.
Tengo que comer la comida que comen los peruanos. Algunas cosas todavía me niego a comer, pero esa es otra cosa. ¿Pero se entiende? Entonces, ¿cuál es la más difícil para ti? ¿Cuál es la más difícil para ti? ¿O los 5? Peor todavía. Pero no te olvides, estas disciplinas te van a facilitar de cumplir lo que Dios te dio para hacer. Y sabes, cuando llegas al cielo no te van a preguntar todo lo que hiciste mal. Eso va a estar en la película que se va a mostrar a todo el mundo. No te preocupes, eso va a salir a la luz. Va a haber una pantalla gigante y se va a ver todo lo que hiciste. Ahora viene Daniel Leiva Alday y aparece. Y Daniel se quiere matar, pero ya está muerto. Y Jesús está parado al lado y el Padre le pregunta a Jesús, Daniel, veo todo eso, ¿qué pasó? No, él me invitó a su vida, entregó su vida a mí. Y mira, Padre, él se puso a cumplir con lo que yo le di o lo que tú le diste como llamado. Se transformó en un profesor de fútbol. Se transformó en un entrenador. Su vida fue un ejemplo para muchos que hoy te siguen a ti por él. ¿Se entiende? A Dios le interesa esa parte, porque la otra la pagó Jesús. A Dios le interesa qué hiciste tú con tu llamado. A mí no me van a preguntar si yo viví toda una vida súper bien y todo como tiene que ser. Obviamente también, pero para eso pagó Jesús. A mí me van a preguntar, ¿hiciste lo que yo te pedí? ¿Se acuerdan? En la Biblia hay un texto que dice que al que fue el siervo de todos le van a decir ese día, tú fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre mucho. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces nos toca aprender esas disciplinas. Porque vuelvo a decir, a Dios le interesa el llamado, aunque a ti no te interesa tanto, que no fuiste ni capaz de anotártelo. Daniel tiene suerte que se lo recordamos cada sábado. Pero no, si tú no tienes esa suerte, tienes que ver cómo haces. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Si no te habló, amén, para que te dejes de vainas, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. En el lugar donde estás, cierra tus ojos y tómate un momento de hablar con Él. Dile, Señor, gracias por hablarme. Gracias por hablarme de mi llamado. Gracias por haberme dado un llamado. Gracias que no tengo que andar por ese mundo sin rumbo y sin destino. Te honramos, Señor. Señor, gracias por estas disciplinas. Por esas medidas que hicieron el éxito de los que ganaron
la batalla. De ser íntegro en lo secreto y en lo público. De tener resoluciones antes de meterse en problemas. Líneas rojas innegociables. En tu vida respecto al dinero, a las relaciones. La disciplina de la oración constante. La disciplina de pensar en el más allá, no quedarme con las cosas ya. Señor, la disciplina de leer y estudiar tu palabra y no conformarme con menos. Que conocerte a ti de manera más profunda. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, que no tenemos que vivir en compañía de Saúl, de Sansón, de Salomón, de Judas o de Giesi, que todos perdieron su llamado y tú los sacaste de tus planes. Gracias, Señor, que podemos vivir como los Josés, como los Daniels, como los Moisés, como los Timoteos y como los Pablos. Te adoramos y te honramos, Señor. Y a lo mejor en el lugar donde estás, pídele perdón al Señor donde tú le has fallado en lo que Él te dije que quiere hacer contigo. Que tú lo tomaste como algo igual no va a pasar por tu complejo de inferioridad, o lo dañaste con tu autosuficiencia pensando que tú la tienes clara y tú sabes cómo es. Donde lo pisaste con tus pies diciendo no me vale nada, yo quiero hacer lo mío, quiero hacer lo que yo quiero, no me importa lo que tú quieras hacer conmigo. Diciéndole al Señor, sabes, Dios, no me interesa lo que tú quieres hacer conmigo. En el lugar donde estás, pídele perdón, humíllate, regresa. Incluso donde Él te habló en el campamento o en otro momento, y en lugar de anotarlo, de guardarlo, de cuidarlo, de analizarlo, de revisarlo, de empezar a darle vida, te lo olvidaste, dejaste que se llene tu vida de vuelta con porquería y con los placeres de hoy. Pídele perdón. Te amamos, Señor, y te necesitamos, Jesús. Solo por ti viviré, solo por ti viviré, mi Señor. Cuando escuche tu voz,
ven y sígueme a mí. Toma toda mi vida, tuyo soy. Solo por ti viviré, yo solo por ti viviré, solo a ti viviré, mi Señor. Cuando escuche tu voz, ven y sígueme a mí. Toma toda mi vida, tuyo soy. Yo pertenezco a ti, tuyo soy, te amo, Dios. Yo pertenezco a ti, tuyo soy, te amo, Dios. Yo pertenezco a ti, tuyo soy, te amo, Dios. Aleluya, Señor, te damos gracias que tú no usas ángeles, tú no usas gente perfecta, tú usas gente con un pasado roto, tú usas gente incapaz de un montón de cosas, tú usas lo que para el mundo no vale mucho, pero para ti tiene un valor invalorable. Gracias, Señor, por habernos llamado. Espíritu Santo, yo te invito a que tú usas esta semana para llamarnos la atención, para meternos en esas disciplinas de las que estuvimos hablando. Gracias, Jesús, que tú eres Rey, que tú vives, que tú tienes un plan para nosotros. Tienes una meta para nosotros. Tienes un llamado para cada uno de nosotros. Te honramos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a terminar el culto de hoy con la bendición de Aarón. Y nos despedimos de la gente de Jujuy, de La Paz, de Sucre. Aprovechen esta semana para trabajar en estas 4 disciplinas, y donde te das cuenta que necesitas arreglar cosas, volver al lugar donde deberías estar. Busca a tu consejero, tu consejera para hablar. No dejes pasar los días, porque los días son malos, dice la Biblia, y necesitamos que Él nos lleve y nos saque adelante. Yevarechecha Adonai veish mirecha Yael Adonai panav elecha vihuneka Yisa Adonai Pana Elecha
וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרעך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך Den un aplauso al Señor. Y con este aplauso nos despedimos de nuestros amigos ahí lejos. Chao, 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 chao.